La educación superior ahora tiene que cambiar, tiene Ujú. que dar respuesta a lo que se viene. El CEO de OpenAI, y él mismo decía que la universidad va a tener que cambiar definitivamente en 10 años más. Para el 2030 se van a requerir otro tipo de competencias, otro tipo de sistema educativo, de instituciones de educación superior, porque ahora lo que se viene es la era de la convergencia total, que va a implicar que la tecnología, junto Ujú. con el ser humano, se penetren totalmente. Pero ahora se requiere de seres humanos que tengan capacidad de pensamiento crítico, que son las competencias transversales, y también se requiere de competencias socioemocionales que siempre son un poco olvidadas. Recordemos que la IA no es algo neutral, es algo que hacen y calibran Ujú. personas, seres humanos, y por lo tanto está fuertemente sesgada también. En la adolescencia veía que se hacían diferencias entre mujeres y hombres. Era ese currículum oculto que le llamamos en educación, que es algo implícito que no se ve, pero está ahí, a través de acciones, a través de caras, a través de gestos, a través de actitudes. Más investigativo aún, me di cuenta que, ¿por qué si soy mujer no estoy investigando esto? ¿Por qué importan los sesgos implícitos? Acá en tus estudios hablaba que como las mujeres o Mm. personas no binarias se sienten menos pertenecedores del espacio en el que están estudiando, tienen más ansiedad y una mayor intención de abandonar su carrera. Ocurre algo en las carreras STEM, que las mujeres se masculinizan, se Sí, para camuflan, sobrevivir. sí, para sobrevivir. Y si no adoptas ese tipo de características que tienen, es como que esas Te características... invitan a hacer algo que no eres. Exacto. ¿Qué es lo que tú estás entendiendo de la implementación de la inteligencia artificial que el resto no estamos logrando entender? Estamos viendo un momento histórico, por no decir vertiginoso, porque no solo un par de años la inteligencia artificial y las LLM, como el famoso ChatGPT y Gemini, han revolucionado la forma en que no solo buscamos información, aprendemos e incluso escribimos. Es un fenómeno que nos interesa y nos preocupa a muchas personas acá que escuchan este episodio y los podcasts, por múltiples razones, pero una de ellas, la que venimos a hablar hoy con Francisca, es sobre la educación. Acá Francisca Veroiza es doctorada en educación, con estudios de ciencia de datos, género e historia, y también investigadora del COES. Bienvenida. Gracias, Ivania. Un gusto estar acá con ustedes y con el gran equipo de producción que tienen detrás. Es un placer tenerte acá porque queremos empezar a comprender la realidad de la educación no solo en Chile, sino un poco más global, específicamente en Chile con tus estudios. Mm. Pero para entender qué está cambiando, ya que nosotras ya no estamos estudiando en la universidad, como un pregrado, ¿no es cierto? Y que también tal vez es algo que no ha cambiado suficiente. Quiero empezar preguntándote algo que puede ser un poco abrupt, una pregunta un poco abrupt, pero ¿tú crees que el sistema educativo está obsoleto hoy? Uf. Eh, la verdad es que en Chile quizás no estamos dándonos cuenta que hay unos cambios vertiginosos con lo que es la inteligencia artificial. Mm. Ya no se requiere de un sujeto que solo sepa conocimientos técnicos, sino que se requiere de un sujeto que conozca y sepa sobre, que tenga competencias transversales y socioemocionales para poder afrontarse a lo que viene. Ujú. Hace como un mes leía una entrevista que es del CEO de OpenAI, Ujú. y él mismo decía que la universidad va a tener que cambiar definitivamente en 10 años más. Para el 2030 se van a requerir otro tipo de competencias, otro tipo de sistema educativo en instituciones de educación superior. Sí. Por lo mismo, eso va a requerir, ¿no?, que las mismas instituciones de educación superior se hagan cargo para poder afrontar de distintas formas lo que es los desafíos de esta nueva era, que ya no es la cuarta revolución industrial, sino que leía también que hay unos estudios en Estados Unidos de la National Science Foundation, Ujú. em, que es la institución que se hace cargo un poco de lo que es todos los cambios, toda la ciencia. Es como Anita acá, un poco ¿Ya? parecido. Y claro, ellos mencionaban también, hay un paper que ya no es como cuarta revolución industrial, sino que ahora lo que se viene es la era de la convergencia total, que va a implicar que la tecnología, junto Ujú. con el ser humano, penetren totalmente, que es lo que está ocurriendo, la verdad. Los avances de la IA, o sea, son impresionantes. Mm. Ya no necesitas saberte, por ejemplo, yo que trabajo bastante con investigación cuantitativa, ya no necesitas, por ejemplo, conocer todos los códigos en RStudio o en Python, Mm. ¿ya? Los puedes buscar o le puedes preguntar. Están en todas partes, entonces básicamente todo está en Internet. Mm.
Y eso es bastante, o sea, un gran avance, un gran aporte para lo que es la educación, ¿ya? Ya la educación en Chile, a pesar de que hay voces que aún la conciben como la inteligencia artificial como una amenaza, Ujú, ya no tiene que ser vista como una amenaza. O sea, otros países no están en esa movida, podríamos decir, sino que están más bien en otra postura, que es ujú, más bien de integrar esa IA. Y por lo tanto también están, bueno, otras cosas que surgen a medida que va avanzando la inteligencia artificial, la implementación en la educación superior, como ujú, aspectos éticos, ¿ya? Em, pero por lo mismo, la educación superior ahora tiene que cambiar, tiene ujú, que dar respuesta a lo que se viene, porque la verdad es que es una gran plataforma de aprendizaje. ujú, Y claro, es una ventana de oportunidades, la verdad, la ujú, inteligencia artificial. Por lo mismo, se requieren de la implementación también de programas, de poder readecuar quizás los planes de estudio. ujú, Ya no tiene que ser tan estático todo y ya a la larga lo que se requiere, ¿no? Y también lo decía también el CEO de inteligencia artificial de OpenAI, ujú, mencionaba que no es necesario tanto el tema como teórico, ujú, o sea, siempre es necesario, pero ahora se requiere de seres humanos que tengan capacidad de pensamiento crítico, que son las competencias transversales, que sean capaces de colaborar entre sí, ujú. que sean capaces de tener un liderazgo, poder comunicar en forma efectiva. Claro. Y también se requiere de competencias socioemocionales que siempre son un poco olvidadas, que es la Ujú, capacidad que tú tienes de empatizar con el otro, sí. del autoconocimiento, de la autoestima. Todo ese tipo de elementos son sumamente necesarios en la actualidad, con estos cambios que se vienen. Porque ahora ese es como el gran desafío, Sí. resolver problemas, el desafío es colaborar, aprender a ponerte en el lugar del otro también para Mm, poder entender la postura. mm, Recordemos que la IA no es algo neutral, es algo que hacen y calibran ujú, personas, seres humanos, y por lo tanto está fuertemente sesgada también. La idea es poder generar un cambio también en la sociedad para que ese tipo de aspectos puedan ser manejados de mejor forma, la verdad. claro, claro. Así que es un gran desafío, pero yo creo que si todo, la verdad es que Chile está siendo un poco pionero en Sudamérica, Ya. em, pero claro, faltan cosas y yo creo que todos como sociedad vamos a poder orientarnos a ese destino que queremos llegar, ¿no? Claro. Que es como potenciar más la IA, estar como a gran escala, estar como bien, o sea, ser un país comprometido con la inteligencia artificial, y poder estar al mismo nivel quizás de algunos países hermanos por ahí, Ujú, poder acercarnos por lo menos. claro. Quizás no somos el país desarrollado que quisiéramos ser, Ujú, pero vamos en vías, diría yo. Claro, hace tiempo que vamos en vías, sí. eh, pero yo creo que se puede lograr y podemos estar al mismo nivel un poco en los cambios que hagamos si invertimos en ciencia. Ok. Eso también es bastante importante. Chile no tiene una inversión del Producto Interno Bruto muy grande en lo que es ciencia. Ujú, Lamentablemente, eh, es un poco precaria la labor investigativa en muchas ocasiones, ujú, ¿ya? Los investigadores dependen mucho de lo que son los fondos internos, fondos de ANIT, porque no hay tanta inversión en ciencia y eso es preocupante, ¿ya? ujú, Hay voces más destacadas y que se enfocan más a eso, la verdad. No es mi área de expertise, la verdad, hablar sobre eso, pero sí es algo que como investigadora también ves, mm, ¿ya? No ujú, puedes cerrar los ojos y ver que eso no existe, que esa realidad no existe, claro. que hay poca inversión de Chile en conocimiento, cuando realmente el conocimiento, lo que como investigadores hacemos, es generar conocimiento para poder hacer cambios en Mm, políticas públicas. Nosotros generamos los insumos para esos aspectos, pero sí. lamentablemente no hay tanta inversión, ¿ya? ¿Tú pronosticas que la inversión puede incrementar de acá a 10 años, entendiendo que si el CEO de OpenAI dice que la educación superior tiene que cambiar de acá a 10 años, 2030, 2035, Mm. eh, Chile estaría dispuesto o personas importantes estarían dispuestas a invertir en estudios o investigaciones al respecto? Yo creo que sí. Creo que, claro, ya no hay mucho poder de decir me sumo o no me sumo, la verdad, Claro, por parte de los gobiernos, ya. ¿ya? Es algo que ya llegó, Ahora entró para quedarse. es algo que llegó, que ya está y que ahora tienes que aprender. Las instituciones tienen que aprender y el gobierno tiene que aprender y darle como toda una mirada más pro, Mm, de que esto ya está y hay que hacerse cargo y hay que generar todas las políticas, las medidas necesarias para poder avanzar de la mano con la IA y no quedarnos atrás. total. En esa misma línea, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención, perdón,
cuando empezaste a estudiar el sistema educativo en Chile, ya sea con estos nuevos indicios de inteligencia Mm, artificial o en tu propia línea de sí. estudio? Mi línea de estudio tiene que ver con, sí, educación superior. Yo trabajo bastante lo que es la STEM, Ujú, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, que es básicamente, en palabras simples para las personas que nos van a escuchar, es matemáticas, ciencia, tecnología. Em, entonces, en ese sentido, son todas las carreras que son como, claro, que requieren mucho los países para ujú, poder promover la innovación, el cambio, el desarrollo. ujú, Yo me enfoco en esas áreas. Yo llegué al estudio de STEM a través de mi interés y de ver que en el colegio, por ejemplo, ya ujú. recordando muy mi infancia, podríamos decir, adolescencia, veía que se hacían diferencias entre mujeres y hombres, ¿ya? Ya, Era ese currículum oculto que le llamamos en educación, ya. que es algo implícito que no se ve, pero está ahí, a través de acciones, a través de caras, a través de gestos, a través de actitudes, ¿ya? No es explícito como yo estoy haciendo esta diferencia entre hombres y mujeres, sino que más bien ocurre esto porque el profesor o Ujú, las personas lo tienen tan interiorizado, lo que ujú, son estos sesgos cognitivos, que ujú. son estereotipados, están fuertemente estereotipados producto de la cultura, Sí. ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, yo me di cuenta, desde pequeña me daba cuenta de que habían diferencias, ¿ya? Eso Mm, me generaba curiosidad. Y mm, siempre he sido como muy pro derechos de la mujer. ujú. ¿Te acuerdas Em, de una en específico ahora que me estás contando? ¿Alguna diferencia que te acordaste del colegio que hicieron contigo, por ejemplo? por ejemplo, me acuerdo, esto es muy antiguo, yo creo que ya no se hace porque sería trabajo infantil. Me Ya, acuerdo que en las escuelas siempre ponían como semaneros, ¿ya? ya, Los semaneros que son los que barren la sala, la limpian, ya se preocupan del aseo y ornato de la sala. ya. Para el buen, aprendizaje, estar ahí como Y aprender algo, valores, algo, claro, sí, valores sí. y todo el tema, ¿ya? Em, y claro, nos ponían, por ejemplo, estudiante tanto con estudiante tanto, Mm, ¿ya? Y siempre éramos como las niñas las que teníamos que barrer, ¿ya? Y eran los niños mm, los que realmente nunca hacían nada. ya, O wow. recogían, quizás recogían la basura, se llevaban el basurero, o te ponían la pala para que tú barrieras y pusieras la basura ahí. Es muy chistoso. Pero sí, por ejemplo, eso es una cosa súper común y corriente, pero eso está fuertemente estereotipado. No es que eso sea como el trauma de Francisca, pero es Ya, como una escena que tú me preguntaste y se me vino a la cabeza. Y es sí, como algo que pasa, sí, que se po. hacen diferencias entre labores de servicio y labores más bien de liderazgo. Ujú, ¿Ya? Las labores de servicio más bien de limpieza, de aseo y ornato, y la labor de liderazgo más bien de la persona que trae algo para que tú puedas depositar la basura, sí, como más de liderazgo, de agencia. ya. Entonces así surgió mi interés por STEM. Ya después, más investigativo aún, me di cuenta que, ¿por qué si soy mujer no estoy investigando esto? ¿Ya? Me encanta. Qué buena Sí. pregunta. ¿Por qué si soy mujer? O sea, llegué a un punto en que me dije, ¿por qué las mujeres, o sea, por qué no todo el mundo o sea, por qué no todas las mujeres se interesan en estudiar esto? Ujú, ¿Ya? Y bueno, claro, o sea, todas tenemos distintos intereses, pero claro, para mí fue como bien, bien importante. Yo siendo mujer, yo veo esto, yo también he padecido situaciones en el cual me he sentido, claro, discriminada, puede ser por ser mujer o menoscabada por ser mujer. ujú, Entonces, claro, me interesé por estudiarlo y además veía cómo, claro, son áreas que promueven tanto la innovación y el desarrollo de los países ujú, y me daba cuenta de que, claro, era como que a las estudiantes, como la lógica que había, mm, era que las estudiantes, mujeres, incapaz de poder estudiar una carrera que se ve así como muy difícil, ¿ya? Pero realmente socialmente se ve muy difícil, pero la verdad es que son carreras que todos tienen las competencias, sean hombres, mujer, no binarios, personas trans, tienen las competencias para poder estudiarlas, ujú, ¿ya? Entonces así surgió mi interés, así se fue cultivando. ujú, Y luego llegué a un cuerpo teórico muy curioso, ujú. ¿ya? Y que en Chile no está muy desarrollado, ¿ya? Que es el tema de los implicit beliefs, ¿ya? Sí, Las creencias implícitas, sí, que es todo un cuerpo teórico de unos investigadores que, bueno, Mansarín Banayi, ya. que es una profesora titular de la Universidad de Harvard, y también de Tony Greenwald, que es también un académico titular que, si mi memoria no se equivoca, está en la Universidad de California. Ujú, ¿Ya? Ellos comenzaron con todo este cuerpo teórico que son las creencias implícitas de, básicamente, que es, bueno, el ser humano tiene
Tienen que imaginarse en palabras súper simples Ujú. que el ser humano, tú puedes decir algo, pero internamente tú piensas otra cosa, ¿ya? Ya, okey. Porque En tienes cualquier contexto. en cualquier contexto, en Ya, todos los prejuicios que te puedas imaginar, en todas las situaciones prejuiciosas, porque tú estás acostumbrado a clasificar, ¿ya? okey. Sí, pues la mente clasifica para entender. Exactamente. Es una forma de sobrevivencia también, Okey. ¿ya? Que tú clasificas para sobrevivir. Ujú. No es como que, oh, está mal clasificar. No, tú lo haces para sobrevivir, Okey. ¿ya? Por ejemplo, una situación súper común. No sé, ves a una amiga que trae tu hermano, Ujú. ¿ya? Pero tú no la conoces. Entonces, claro, a medida que la ves un poco, ya le haces una clasificación previa. Mm, Luego la escuchas hablar, le haces otra clasificación previa en tu mente, sí. ¿ya? Y probablemente no te caiga bien, Ujú, ¿ya? Entonces, ocurre eso, ¿ya? Y relacionado con los prejuicios, que es ujú. este cuerpo teórico que ellos estudian bastante, bueno, en Estados Unidos, de Estados Unidos, todo esta forma, este paradigma, podríamos decir. Claro. Claro, ellos lo enfocaron, en Estados Unidos está más desarrollado en raza también, en IAT de raza. Claro. Es básicamente un programa. Sí, es un programa por computador que tú puedes programar en Python o en R. Y la gente se tiene que imaginar que son como imágenes, ¿ya? Ujú, Que van apareciendo, son 120, 180, depende de cómo tú hayas estructurado el IAT. ujú, Pero la teoría tradicional, el enfoque tradicional son 180 slides y ujú, pantalla negra, ujú. donde tú tienes que clasificar los estímulos, tienes que clasificarlos en izquierda o derecha. Sí. Y tienes que ir apretando si izquierda o derecha y ahí hay una respuesta automática, Ujú, ¿ya? ujú. Y esa respuesta automática es lo que nos habla un poco de lo que es a lo que la investigación se ha dedicado, que es lo implícito, lo que no ves, lo automático, lo no consciente. Tú tienes un mapa mental y ese mapa mental Mm, está imbuido de todos los estereotipos, de toda la cultura, ujú. ¿ya? Y eso lógicamente que tú lo has internalizado desde que eras pequeño o pequeña, y eso está en ti, está arraigado, fuertemente arraigado. Por Sí. lo tanto, y tú a medida que has crecido, has aprendido Ujú, de que, claro, las mujeres tienen derechos, de que está bien eso, de que está bien lo otro, de que está mal la discriminación, ujú, pero tú probablemente, claro, digas, sí, yo soy feminista, sí, yo creo en los derechos de las minorías sexuales, pero mm. internamente ocurre que el ser humano no siempre es coherente con lo que piensa y lo que cree, ¿ya? Guau. Entonces, y eso ocurre así, ¿ya? Entonces, por eso vemos tanto discurso, por ejemplo, en las noticias, ¿ya? Que Ujú. dicen, sí, somos feministas, pero la verdad es que las actitudes quizás, uno se da cuenta de que quizás no son tan Claro, profeministas. claro. Y eso no es para juzgar ni nada, porque yo la verdad es que lo veo desde un punto de vista investigativo, Sí, po. ¿ya? ¿Y estos sesgos implícitos Dime. se pueden Ujú. cambiar? Con actitudes y tareas contraestereotípicas, ¿ya? Es más Ya, complejo que cambiar lo explícito, ya. ¿ya? Pero Sí, po. si vas cambiando primero lo explícito, eso lógicamente que lo vas a ir interiorizando Ya. y vas a poder cambiar tu mapa mental interno, ¿ya? Entonces, ¿tú lo que mides son sesgos implícitos a nivel de comunidad y generación? O sea, si es que sigo en esta misma línea, si es que, no sé, po, generación Z, por darte un ejemplo, Mm, tiene sesgos implícitos relacionados a un cierto tema. ¿Ya? ¿Tú quieres ir estudiando a través del tiempo si eso cambia? Eso también se podría, pero Ok, yo la verdad es que me enfoco en... en el Porque, presente. pero y además hay específicos que están validados, Ok, ¿ya? Es todo un cuerpo teórico y es todo un... También se hacen como IATs, tienen que imaginarse que sean como una especie de programa cada uno, sí, ¿ya? Entonces hay un IAT específico para género, hay un ya, IAT específico para ciencia y género, hay un ujú, IAT específico para raza, hay un sí, IAT específico para clase social, ujú, para migración, sí, ¿ya? Y lo que dices también, se podría hacer algo sobre la generación Z, ujú, pero o sea, igual requiere bastante trabajo por porque supuesto, tienes que calibrarlo, validarlo, el instrumento. sí, eh, pero en mi caso, claro, yo me enfoco más bien a lo que he implementado es el IAT de género. ya. Y ahí Ese es el... te has dado cuenta de esta brecha de género en STEM. Sí, que las mujeres, porque claro, como yo les decía, son como 180 slides, Ujú, como imágenes que te van a aparecer. Estímulos visuales, ujú, lingüísticos en mi caso. ok, También eso puede ir acompañado con fotografías, ¿ya? Entonces le van apareciendo al sujeto y lo que uno mide es ujú, el tiempo de reacción que tienes, ¿ya? ya. Casi como Entonces, instintivo. Eso mide automático, sí. ya, Sí, ok, sí, sí. Entonces las personas, de lo que en uno de mis papers está ahí, que es el tema de que las mujeres y los no binarios
se demoran un poco más con los estímulos que aparecen ahí, okey. ¿ya? Eso es llamativo. O sea, el tiempo de respuesta es más lento. Es más lento, Okey, sí. O sea, que hay ahí un conflicto mental, frente a los estímulos que son contrarios a lo socialmente aceptable, okey. ¿ya? Entonces, eso es como que interesante, muy, muy, muy interesante. Y claro, todo el cálculo de eso es a través de un algoritmo, Ujú. pero no los quiero aburrir, pero sí, a través de un algoritmo que se hace y hay tres algoritmos distintos. Pero claro, sí, esa es como mi parte nerd, de Me que me encanta. gusta mucho ese estudio de ese tipo de aspectos. Sí, Sí. po. Y entonces, ¿por qué importan los sesgos implícitos? Acá en tus estudios hablaba que las personas que perciben sesgos implícitos, como las mujeres o Mm, personas no binarias, tienen un sentido, se sienten menos pertenecedores del espacio en el que están estudiando, tienen más ansiedad sí, y una mayor intención de abandonar su carrera. sí. Entendiendo eso, ¿por qué es importante? Uf, es que ahí, claro, lo que mismo mencionabas. Ahí está el sentido de pertenencia, Mm, ¿ya? El sentido de cuán competente te sientes tú para enfrentar esa carrera, ¿ya? ya. Entonces, tu autopercepción, por ejemplo, está llena de estereotipos que te dicen, y sesgos y creencias implícitas que te dicen, no eres capaz, Mm, eres una persona para estudiar enfermería, para estudiar áreas que son más feminizadas como por las pedagogías. ujú, Lo mismo a los hombres, no solo a las mujeres. A los ujú. hombres que les dicen, no, ¿cómo voy a estudiar pedagogía? O sea, es una tarea de mujer, ¿no? Estudia Claro, ingeniería, porque es claro. más de hombre, más macho. Sí. Eh, entonces, em, influye mucho el tema de poder conocer lo implícito que tienen las personas, Ujú, porque eso nos habla mucho de lo que es el sentido de pertenencia, la autopercepción que tienes. ujú, Y en estas carreras que son bastante competitivas, que las personas, las mujeres, las minorías viven mm, microagresiones en muchas ocasiones, sí. situaciones de acoso también. Ujú, En ese sentido, y en las cuales en esas carreras no se sienten muy parte de. mm, Y por lo mismo, em, su autoeficacia es más baja, porque ujú, si te están cuestionando todo el tiempo de que no eres la persona indicada para estar acá, que no eres bienvenido. mm, Por lo mismo, tú vas perdiendo la fe en ti mismo, ujú, ¿ya? No te sientes parte, pierdes tu nivel de poder afrontar todo, que es lo que dicen autores como Bandura, que mm, es como el gran exponente de lo que es la autoeficacia, y que él también ya lo vislumbró desde ese tiempo, desde el año 1982, si es que mi memoria no se equivoca, y después lo siguió desarrollando. Lo que él dice es básicamente que la autoeficacia es un factor protector, mm, ¿ya? Que lo puedes desarrollar, que si tienes mayor autoeficacia también te sientes más parte del entorno, ujú, ¿ya? Entonces, porque además las mujeres presentan también altos niveles de ansiedad en estas áreas, altos mm. niveles de depresión. En otro de mis estudios que desarrollé, porque también me ha interesado mucho el tema de la salud mental en estas áreas, En STEM, porque claro. sí, en STEM, porque son áreas complejas, ¿ya? Sí. Todas las áreas son complejas, pero claro, yo me Más allá enfoqué. que la universidad Sí, también pareciera ser, acá hemos hecho otros episodios que habla que la salud mental en universitario ya está compleja, ya está difícil. no, la salud mental a nivel Al, universal está compleja, pésimo. sí. Y en Sí. la universidad más. Y aparte en STEM, más. Y además en los estudiantes que están en pregrado, más aún, ¿ya? Mm, ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en una etapa que se le conoce como la adultez temprana ok. en psicología. Y es una etapa súper compleja, súper difícil, en la cual ellos están como en el limbo de que soy adulto, pero a la vez también tengo el recuerdo de que también estuve en un liceo, en una Mm, enseñanza media, sí, en el high school, sí. en el cual, claro, ellos están, o sea, hay esa disyuntiva entre soy joven Ujú, aún o soy adulto. sí. Entonces están como adquiriendo ya, se están dando cuenta que el entorno les exige otras cosas. Entonces es una etapa bastante, en la cual ellos están bastante vulnerables Mm, y se sienten por lo mismo muy solos, están cambiando y caen en este tipo de cosas. De hecho, caen mucho, por ejemplo, en la dismorfia corporal, que se habla súper poco en Chile, que es el ujú, tema de la dismorfia corporal y es que es más común de lo que creemos. ujú. Los indicadores, por ejemplo, de depresión, de ansiedad son más altos en estas En áreas. mujeres. Porque es un ambiente muy competitivo también, es Sí. individualista y no siempre se promueve lo que es de hecho, en Chile en general no está tan bien promovido, Ujú, bajo mi opinión personal, el tema de las competencias socioemocionales y transversales. Creo que eso es como una deuda pendiente. Al mismo tiempo, en otros países, ya. para promover este tipo de aspectos, existen los programas de mentoring en estudiantes universitarios. ¿Ya? En Ok. Estados Unidos es como una gran tradición, Sí. y a mí me encanta verlo y también estuve colaborando con una investigadora, estamos ya casi a punto de enviar el paper, que es sobre mentoring, que es básicamente poder otorgarle las herramientas, Ujú, habilidades, competencias a las personas para poder desenvolverse.
se empezó a desarrollar mentoring, pero para las académicas, ¿ya? No para Para, los estudiantes universitarios para las en sí, académicas. sino que para las académicas, a raíz de una ley, la ley 21.000 y algo, que no Ok, me acuerdo, ok. pero es una ley que, claro, contra el acoso en las universidades y que lo regula, ¿ya? Mm, mm, Y bueno, luego de eso surge también una demanda por también poder promover las carreras de las académicas y ya en sí. el año 2021 surgen los programas INES de género, Ujú, ya que se enfocan a la carrera de las académicas que están insertas ya a nivel universitario para poder promoverlas, otorgarles competencias como liderazgo. ujú, Y claro, en Chile también se está haciendo eso. Mi gran duda es qué va a pasar cuando se acaben los INES de género, porque son políticas que se tienen que institucionalizar. Si no se institucionalizan, es complejo porque ¿de dónde van a sacar recursos las universidades? total, ¿Ya? total. Entonces, no sé qué va a ocurrir ahí, la verdad. Estamos Ujú, viendo. estamos viendo. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, esos INES de género Ujú, que no se llaman INES de género, sino que son programas de mentoring. mentoring, llevan más de 30 años implementándose. Y en Chile llevamos bastante poco. Bueno, hablaste de muchas cosas en relación a esta deuda que tenemos por un sesgo implícito. El sesgo implícito, como para ir resumiendo, volviendo a hilar los temas, las mujeres y las personas no binarias están teniendo muchas dudas, muchos conflictos internos promovidos por un ambiente y por seguramente una cultura. Ujú, ¿Vale? Y eso volvemos a hablar como cuando yo hice la primera pregunta de en qué estamos al debe o qué cosas no han cambiado a nivel educacional, eso es claramente un poco la respuesta. Em, que todo gira en torno a cómo seguimos fortaleciendo las dinámicas universitarias para todos, para que todos se sientan parte, que se sientan que pertenecen a ese espacio, especialmente STEM, siendo mujeres no binarias, en fin, ujú, todos. Eh, y programas como mentoring, como tú bien hablabas, como que están un poco ayudando a eso porque genera una representación, genera un vínculo, genera mucha más estabilidad, ya sea emocional, psíquica. Pero algo que también tú hablaste fue de la autoeficiencia académica. sí, Podríamos decir que los hombres, autoeficacia. perdón, autoeficacia Exactamente, académica. sí. Podríamos decir que los hombres entonces, generalmente hablando en STEM, tienen un mayor indicio o se sienten más autoeficaces. Efectivamente, sí. Ya, Porque la cultura les dice que ellos son un tú podí. sujeto competente, Ya. un sujeto competente para esas áreas. Ujú. Pero en realidad, bueno, tenemos que los estereotipos también para que se entienda un poco cuáles son esos factores que van a influir. Tenemos factores a nivel cultural, la Sí, cultura de roles estereotipados, en donde total. las mujeres tienen que asumir, socialmente se ve que las mujeres tienen que asumir roles de servicio, Ujú, ya de comunalidad, de ujú, cuidado, y ujú. los hombres son más propensos, deben asumir roles más bien de liderazgo, de agencia, de competitividad también. Sí, Tenemos también otros factores que son a nivel psicológico, ¿ya? En los cuales se te dice que tú tienes que comportarte de esta forma, tienes que ser más tierna porque eres mujer, tienes que ser más agresivo si eres hombre, claro. Una mujer ¿ya? agresiva es vista de otra forma, un Exactamente. hombre como nice es de otra forma, claro. También tenemos factores cognitivos, que es que a ti te dicen, tú no eres competente para esto, no eres competente para matemáticas. Te lo dicen implícitamente, pero te lo dicen. Te dicen, Wow, entonces a nivel cognitivo, eso va generando una interiorización en sí. toda tu mente, que tú te dicen, me va mal en matemáticas, que es lo clásico en Chile, la verdad. Sí, po, a mí me fue mal en matemáticas. A mí no me gustaban, la verdad. ¿Sí? Sí, a mí me gusta, bueno, me gusta la estadística, pero Ya, la matemática no me gusta. ya. Es que es distinto. La gente Sí, cree que es po. similar, pero no lo es. No, po. No. Entonces, están ese tipo de también factores que influyen. Sí, Tenemos entonces el cultural, sí. el psicológico, el cognitivo. Ok. También tenemos los factores contextuales, que ahí Ujú, entra la escuela. ujú. ¿Cuánto influye la escuela Los en ti? Los profesores. profesores, sí, los profesores. Hay también otras situaciones en las cuales se te implementan estos sesgos. Entonces, a nivel institucional y a Ujú, nivel también de la familia, ujú. ¿ya? Ok. Y tenemos también los factores colaborativos, Ujú, ¿ya? ¿Qué significan los factores colaborativos o relacionales, ¿ya? ujú, ujú, Así se pueden entender. Que es, claro, cómo tú te paras en ese grupo, ujú. según qué características, fuertemente estereotipadas o más bien contraestereotípicas, Ok, puede ser, ok. ¿ya? Y lo curioso de eso, de esos factores, que nos explican un poco de dónde viene el tema de los estereotipos, Ujú, o sea, cómo impactan, cómo influyen en ti. em, Hay algo que tú también abordaste, o sea, con tu pregunta lo insinuaste, una pregunta anterior, que ujú, era que, claro, los hombres se sienten como más capaces, son como más, ujú. ya.
ocurre algo en las carreras STEM que, bueno, a mí me parece igual un poco, es complejo, es Ujú. hasta un poco triste, podríamos decir, ¿sí? Ya, Que las mujeres pierden o sea, se masculinizan, okey. ¿ya? Se Sí, para camuflan, sobrevivir. sí, para sobrevivir. Okey. Como son una minoría, Mm. ellas entienden que si no eres parte del grupo, no, o sea, o cambias o cambias. Como que estés a la defensiva. Sí, y si no adoptas ese tipo de características que tienen, que a lo mejor no se adaptan a tu personalidad, no tiene que ver con que sean más femeninas o más masculinas, sino que más bien es como que esas Te características, invitan a hacer algo que no eres. exacto, y se Ujú. pierde lo que es la identidad. Guau. Eso es como bien, bueno, yo lo encuentro bastante, bueno, triste un poco, Sí. porque al final las personas terminan siendo, bueno, todos somos un poco un producto de todo. Mm, Pero acá, claro, lo ves como más groseramente. sí, po. Ves como que tienen que cambiar y tienen Ujú. que adquirir estas habilidades y estas competencias y tienen que actuar de esta forma, tener Mm, este carácter, mm, quizás más agresivo, más competitivo. ujú, Y eso a la larga, a lo mejor, muchas no son así, mm. ¿ya? Son más sensibles a lo mejor o tienen otra forma de ver las cosas más en forma colaborativa, no tan Total. competitiva. Entonces, pero tienen que dejar eso Ujú, y adaptarse a esta nueva realidad mm. porque es lo que se les exige. Ujú, Bueno, el tema que tocaste, por más que bien dicho, hablamos de lo que tú sabes, que hoy día STEM, esta sensación de cambiar tu identidad, consejos también implícitos como hemos hablado y este condicionamiento que hemos crecido por múltiples factores, como los mencionaste, se dan muchas carreras. Yo también puedo hablar fielmente de mi experiencia en la universidad, que la pasé mal, no me sentí identificada, me quería ir, quería abandonar, y no sé si necesariamente era por una sensación como que no me encontré en este espacio, pero sí no me sentía welcome. ujú. Y eso psíquicamente, emocionalmente es muy difícil. Entonces, l- la importancia de hablar de estos temas, obviamente STEM, nosotros hablamos de innovación, Mm, hablamos también del futuro de un país, de los profesionales que queremos estar y queremos seguir desarrollando en Chile para que sean, ojalá transformen y ujú, todo lo mejor que sale de la innovación y de los estudios. Pero qué importante sigue siendo estos sentidos de pertenencia, mm. sigue siendo tu autoeficiencia académica, Autoeficacia. autoeficacia, perdón, autoeficacia académica, y qué importante es empezar a como conversarlo más para tenerlo mucho más consciente y ser un poco partícipe de estos cambios. Volviendo ya a lo que nos convoca un poco, que es la inteligencia artificial en todo esto, que de Ujú. alguna forma tú nos hiciste un resumen de lo que está pasando, cómo entra y qué papel juega la inteligencia artificial en todo lo que has hablado en relación a esta brecha de género, por ejemplo. Sí, bueno, como les decía al inicio, la inteligencia artificial es iluso creer que es neutral, Ok. ¿ya? No es neutral la inteligencia artificial, ¿ya? Porque la programan y es calibrada, como bien mencionaba anteriormente, Ujú. por personas que tienen estereotipos, que son parte de una cultura. Por lo mismo, depende de nosotros, no es culpa de la inteligencia artificial, ¿ya? Claro. Es culpa de la cultura, ¿ya? De la sociedad, de que está Ujú, fuertemente sesgada. Por lo tanto, ahí ese componente tenemos que poner ojo, ¿ya? Hay otras investigadores que se enfocan más al tema del sesgo en el algoritmo, que por ejemplo es ok. la Gabriela Arriagada, Ujú, de la Católica, que se dedica mucho al tema del sesgo en el algoritmo. De hecho, ha sacado como 2 libros. ujú, Y claro, ellas lo ven ahí, el tema del género, cuánto influye. Y es bien interesante profundizar en ese aspecto, porque va a depender mucho de cómo configuramos nosotros la inteligencia artificial, de cómo la hacemos, ¿ya? ujú, Pero ujú, de que hay un montón de oportunidades para poder utilizarla de buena forma, hacer el cambio, o sea, depende netamente de nosotros, ujú. ¿ya? Tú en tus estudios, ¿qué has descubierto en la forma que la inteligencia artificial afecta el aprendizaje o está afectando el aprendizaje también? Hay un estudio que estamos ya finalizando con un grupo de investigación que es del Alberto Hurtado también, la Universidad Central, que es Ujú, un FONIDE, que son los fondos también que te da Mineduc para poder estudiar un poco ok, realidades educativas y proponer algo. Ahí estamos estudiando un poco lo que es inteligencia artificial ujú, en entornos rurales, ujú, ¿ya? ujú. Em, Consideramos entornos rurales y consideramos entornos, bueno, la región metropolitana, ¿ya? Ujú. Para poder ver qué pasa ahí en cuanto a la integración de la inteligencia artificial, la adopción. Ya sea como un chat GPT, ponte tú, o qué más se está integrando como Claro, para... puede ser ChatGPT, puede ser Claude, puede ser DeepSeek, puede ser
plataformas de, como por ejemplo, Grammarly Ok, o Paperpal ok. o algún otro tipo de inteligencia artificial que los mismos profesores le vean como un sentido Ujú, pedagógico, ujú, ¿ya? ujú, ¿Qué descubrimos ahí? Es interesante, porque el tema de la integración uno tendería a pensar, eh, bueno, en la región metropolitana está más integrado, ujú, ¿ya? Eso es una realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque las condiciones de infraestructura en la ruralidad, ujú, lógicamente, en estas regiones, por ejemplo, Araucanía, colegios que son escuelas más rurales, las condiciones estructurales no son buenas, ¿ya? no, po. No tienen tantos recursos para implementar. Por lo mismo, estoy hablando de las escuelas rurales, no de las que están más en lo céntrico de la región. Pero ellos se sienten muchísimo más motivados. Uno de los hallazgos fue que, claro, para ellos, ellos quieren implementar, le ven la utilidad y están mucho más motivados que los profesores de la región metropolitana para poder implementarla. Eso también igual fue un hallazgo porque uno tendería a pensar que quizás la gente de la región metropolitana a lo mejor sienta que es como los profesores, sientan que es como súper innovador y lo queremos implementar y queremos, pero la verdad es que no ocurrió eso en esa muestra que nosotros estudiamos, en este estudio en particular. Más bien los profesores lo que mencionaban en una encuesta que les implementamos, que fue la encuesta TAM, que es de básicamente de apropiación tecnológica, Ujú, es que más bien estaban como cansados, no estaban tan motivados y que veían muchos problemas más que soluciones en la inteligencia artificial wow, implementada en la educación. ok. Sin embargo, claro, los que se notaban como más motivados y más interesados eran los profesores de estas escuelas rurales. Ujú, Y eso es bastante curioso. Entonces, claro, ahí hay una gran... ese hallazgo, claro, se puede utilizar para poder implementar una política educativa en el cual eh, se hagan cambios. Porque, ujú, claro, no solo basta con darles un manual a los docentes, una guía, que muchas veces no se entiende, ujú, ¿ya? Porque yo he visto muchos manuales que hay, pero si el docente no lo entiende, porque, o sea, porque a veces está escrito en clave gubernamental, entonces como que, claro, no está en el lenguaje que ellos quieren o pueden entender. exactamente, po, porque probablemente ni siquiera nosotras, o qué es esta palabra, o porque se espera mucho del docente, Mm, pero si no le das los recursos, por ejemplo, ujú, para ujú, estas escuelas rurales. No le haces como capacitaciones, no le enseñas cómo usarlo, cuáles son los desafíos, las oportunidades que tiene, los beneficios que tiene para tu quehacer docente. mm, Lógicamente que van a tener más dudas que respuestas y van a tener una actitud más de esto es una amenaza, esto a lo mm, mejor, ¿qué cambios le va a hacer? O sea, la ética, los niños van a aprender, no van a aprender. claro. Entonces, todavía hay, Mm. no sé si una desconformidad, pero una falta de integración del docente o no le ve tanto uso hoy día para implementarlo en escuelas, por lo menos. O sea, le ve el sentido, pero la verdad es que con tanto No está motivado. papeleo burocrático, Ya, tanto de, no está de- hecho fácilmente, No está parece. hecho fácilmente porque te llenan también de manuales y guías de cómo usar la guía en tu Mm, escuela. O sí, pues. mira, la ley dice esto. Ya la ley dice eso. ¿Y qué se supone que tengo que implementar yo? Entonces, claro, bueno, la idea es hacer, oye, recordemos que los docentes se hacen cargo de 40 estudiantes aprox. Yo estuve también haciendo clases en unos cuantos años en escuelas, bastantes índices de vulnerabilidad y las infraestructuras no es la apropiada. Se te pide mucho al docente. El docente tiene que ser psicólogo, tiene que Todo. ser asistente social, si tiene que hacer cargo de 40 personas. ¿Qué profesión yo encuentro que se hagan cargo de 40 personas? No. Ninguna. Entonces es sumamente complejo. Yo sé que estamos todavía, bueno, tú, no yo, tú estás estudiando mucho todavía de lo que es la inteligencia artificial y cómo nos está afectando, ya sea en educación superior o colegio Ujú, escolar, cómo nos está afectando el aprendizaje. Algunos de nosotros que escuchamos este podcast vimos un pequeño estudio, algún titular que asemeja a lo que estudió MIT con el uso de ChatGPT y cómo afecta mm, tu actividad cognitiva, de que de alguna forma te pones más flojo, entre otras cosas, o los niños se les pidió a 54 personas, si no me equivoco, escribir un ensayo, personas que usaban ChatGPT, Google o nada. Y los que usaron ChatGPT, a fin de cuentas, terminaron resolviendo con un copy-paste lo que le preguntaron ahí, versus una persona que escribiendo un ensayo tiene obviamente mucha más actividad cognitiva. ujú.
base a todo este framing que te digo, y perdón la pregunta larga, ¿qué es lo que tú estás entendiendo de la implementación de la inteligencia artificial que el resto no estamos logrando entender? Sí, yo igual he tenido la oportunidad de leer esos reportajes, Ujú, sí, de Harvard también. Y acá ocurre algo curioso, porque claro, em, las personas que construyen ensayos con apoyo de ChatGPT, por ujú, ejemplo, o Gemini, claro, la actividad cognitiva que ellos hacen, como esta plataforma igual les da casi todo, ujú, eh, es como menor. mm, Es, claro, es significativamente menor. Hay ciertas áreas en la zona, sobre todo en la zona frontal, esta zona de acá, que te hace cargo un poco de las funciones ejecutivas, ujú, que es el razonamiento ahí. Entonces esa zona no se ve tan estimulada si tú no estás desarrollando tanta actividad neuronal, claro. ¿ya? Entonces, a eso se enfoca también esos estudios, que es que, claro, las personas como que se dejan estar. Mm, Ya es como que ya esto me lo da todo, entonces, ¿para qué yo voy a dificultarme más? Total, le puedo pedir, haz esto con mm, tono tanto y dámelo. sí, ¿Ya? sí. Entonces se lo da y la persona probablemente le arreglará una que otra cosa, Mm, pero a veces la IA, como está calibrada por personas, no siempre, es como que a veces te hace cometer errores, te puede hacer cometer errores, ¿ya? Te sí, puede po. dar, puede no prestar atención a algo que tú tienes que conocer, tienes que hacer. Por Ujú, ejemplo, a lo mejor un análisis. ujú. Oye, pero uno Está se mal da analizado, cuenta, claro. está mal analizado, por ejemplo, o está mal escrito, o no es el tono, o la palabra nada que ver. Mm, Esos errores igual ocurren en la IA, ujú, ¿ya? Entonces, claro, si las personas no somos conscientes de cómo poder utilizar lo que son las mm, herramientas tecnológicas, claro. si no tenemos pensamiento crítico, y acá nuevamente las competencias transversales y socioemocionales, si no Sí, nos po. damos cuenta de poder utilizar las cosas, si no tenemos pensamiento crítico, creatividad para poder darnos cuenta de que ahí está, hay una falla, eso no es así, Ujú, porque no es así. ujú. Lógicamente que vamos a seguir reproduciendo una estupidez. La verdad es que vamos a seguir reproduciendo Claro, estupidez. vamos a Imagínate, claro, yo el otro día hablaba con alguien, ujú, imagínate que la IA, claro, está haciendo, básicamente nosotros alimentamos la IA, sí, ¿ya? A po. través de las Todas cosas que nuestras hacemos, preguntas. los estudios, todo, ya, la alimentamos, todos, todas las personas, ¿ya? Pero imagínate que si las personas dejaran todo ese poder creativo que tienen, ¿ya? Mm, Y solo se basaran en lo que hay escrito, ujú, ¿ya? Si no se siguiera generando conocimiento nuevo, mm, ¿ya? Ahí hay una gran paradoja porque básicamente sería estupidez lo que se genera, ¿ya? okey. Porque seguimos en ese círculo vicioso y no la actualizamos o confiamos demasiado y dejamos que ella nos haga toda la actividad, pero realmente el que tiene el conocimiento y la capacidad para generar nuevas ideas, la IA no tiene creatividad, No. ¿ya? Somos nosotros los que le damos un poco de creatividad. Pero ¿quién tiene mayor creatividad? ¿Quién tiene mayor competencia, capacidad para generar algo nuevo, algo innovador? Somos Mm, nosotros, ujú, ¿ya? Entonces, la IA es un apoyo, ujú, sí, es un gran apoyo. Yo te diría que es el mejor producto, descubrimiento, concretizado en la última década, probablemente en las últimas 20 décadas, em, o en las últimas 2 décadas, mejor, me puse un poco extrema ahí con las 20 décadas. Pero sí, efectivamente, entonces, es un gran apoyo para la educación superior, para toda la educación, inclusive para estos sectores que son más rurales, mm, porque, por ejemplo, los niños pueden acceder a plataformas que les pueden enseñar un montón de habilidades, competencias, y así ellos no pueden estar en desventaja con las personas que tenemos el privilegio de poder vivir en la capital, total, ¿ya? total. Entonces, es eso, no hay que descansar en la IA, no es como la máxima panacea, Mm, es sí el mejor descubrimiento, como dije yo, ¿sí? Es uno, es claro, es muy, muy buena herramienta, pero tú tienes que saber cómo usarla. O sea, tienes que mm, darte cuenta de los errores que tiene, de los sesgos que tiene. claro. Tienes que ser más autoconsciente. Sí. ¿Y tú crees que estamos desarrollando esa generación en la universidad? Esa es mi crítica, la verdad. Yo Mm, pienso que no. mm, La verdad es que pienso que no se ha invertido lo suficiente en desarrollar todo el máximo potencial que tienen estas generaciones. Que si a mí hay algo que me gusta de estas generaciones, por ejemplo, las encuentro como más
como independientes, como que tienen su identidad, Mm, ¿ya? Y por ejemplo, en relación a, voy a hacer el vínculo con salud mental, que mm, es como está mucho más normalizado, mm, que las personas se pueden sentir mal, que las personas necesitan ir al psicólogo, que no significa que eso la persona esté loca o cualquier cosa que a mí me ha tocado escuchar de sí, po. gente que tiene 40, 45 años que me dicen, ya a esa edad me dicen, me siguen diciendo y el discurso sigue estando de que la salud mental Mm, es como que hoy no, trátalo, pero trátalo en silencio. claro, para Porque callado. sí, porque da vergüenza, obviamente. Mm, Pero yo veo en las nuevas generaciones que tienen otras competencias, que tienen otra forma de mirar el mundo. mm, Em, lo mismo en relación a la salud mental, pero también en relación a todo. Por lo mismo, las instituciones de educación superior tienen que seguir abriendo esas mentes, mm, ¿ya? Enseñándoles estas competencias que son tan importantes, sí. que ya la UNESCO y también la Organización del Desarrollo, para el Mm, Desarrollo, a nivel mundial, dijo que eran importantes en un informe que sacaron en el año 2002. Ya decían y hablaban de que ahí hablaban de habilidades, mm, ¿ya? Porque una habilidad se puede transformar en competencia, ¿ya? Ahí está sí. como la gran diferencia. Entonces, ya desde ese entonces se señalaba lo útil que es esto, porque estamos en cambios, pero todavía igual seguimos, en Chile por lo menos, yo pienso, Mm, y por lo que he investigado, que nos falta mucho avance. O sea, necesitamos avanzar más rápido quizás. mm, Mm, en muchas cosas. sí. Hablando de estas habilidades que de alguna forma sentimos que se están perdiendo porque, como bien empezaste citando al CEO de Mm, OpenAI, que necesitamos la creatividad y todas estas habilidades blandas porque tenemos una herramienta tan técnica, con una capacidad de crítica, como decías tú, o incluso capacidad de programar, como bien me mencionaste con el mismo estudio de los sesgos implícitos, con el IAT. ujú, Entendiendo esto, ¿qué crees tú que son las habilidades transversales que deberíamos enseñar, fortalecer o no olvidarnos para seguir formando una generación mucho más adecuada al futuro? mm. Sí, las mal llamadas habilidades blandas. Sí, po. Las mal llamadas habilidades Habilidades blandas, blandas, porque sí. realmente son, no, son las habilidades que a las personas más les cuestan. Es curioso. Pero pucha que les cuesta a las personas, no sé, ponerse en el lugar del otro, colaborar, saber lo que es realmente la colaboración. Em, Eso es todo un tema. Em, entonces falta por promoverla el tema de la colaboración, porque la auténtica colaboración es cuando tú te comprometes realmente con esa idea, o ese Mm, proyecto en conjunto y crees que van a hacer un cambio, va a ser algo innovador, va a ser mm, algo potente, pero también te pones en el lugar del otro. Por lo mismo, ese tipo de competencias, yo te digo, las competencias, todas las competencias socioemocionales, mm, transversales, son lo que necesita el sistema de educación superior para ujú, poder hacer un cambio, para poder también ir en paralelo con estos nuevos cambios, en esta nueva era, mm, en donde la tecnología se va a compenetrar cada día más con nosotros, ujú, lo que es muy bienvenido. Y se requiere de este tipo de competencias. No se requiere de un sujeto que solo sepa analizar datos, ¿ya? Se requiere un sujeto que sepa, además de analizar datos, saber cómo ese dato se puede transformar en algo valioso ujú, para las personas, ¿ya? Pero requiere también de un sujeto consciente con su medio, ¿ya? Con la naturaleza, con los cambios, con cuánto influye esto también en el medio ambiente, mm, ¿ya? Porque la IA gasta un montón de agua, por ejemplo, para poder tener esos grandes computadores que tienen. ujú, Entonces igual ahí hay que ser consciente, o el calentamiento global, que algunos países lo niegan, que existe y todo el tema. mm, Entonces igual hay que ser consciente con eso. Hoy día, por ejemplo, en la mañana leía una noticia de que en Brasil ujú. se va a, se van a explorar reservas petroleras en el Amazonas, en una zona que está protegida y tiene arrecifes y tiene un montón de naturaleza que es como... Que debería estar protegida. que exactamente. Que en algún minuto nos pusimos de acuerdo que estaba protegida y hoy día no. Exactamente, hoy día como que el discurso es más blando, variado, como que Mm, sí, ¿no? Sí, tal vez. ¿Ah? mm, Entonces, claro, veía ahí esa noticia, la leía y también, claro, se levantaron todas las organizaciones medioambientales, pero ya el presidente dijo que se iba a hacer, bueno, siempre te ponen este discurso, mm, se va a hacer protegiendo y cumpliendo protocolos, rígidos protocolos, mm, para poder preservar el medio ambiente, pero mm, realmente que en la práctica eso no se traduce en... sí, No. sí. Bueno, nos ha dado mucho que pensar
la primera pregunta que de alguna forma engloba este podcast entero y ahí le damos una pincelada gracias a tus estudios, es de qué manera las instituciones hoy en día en Chile como a nivel global empiezan a estar en desventaja o al debe de una generación que necesita cada vez una exigencia de educación diferente, no a las que tuvieron nuestros padres, porque ya tenemos una herramienta que va a empezar, tenemos que empezar a trabajarla de mejor manera, para que nosotros cognitivamente no perdamos habilidades incluso, sigamos siendo personas críticas, conscientes, y saber de cómo usar la inteligencia artificial, ojalá con menos sesgo, teniendo mujeres más en STEM y personas no binarias, pero también no dependiendo full en ellas, porque uno al escribir un ensayo, nosotros aprendimos a escribir un ensayo sin inteligencia artificial. Sí, exactamente. Y ojalá volvamos de alguna forma a eso. Entonces te quiero agradecer. No ha sido fácil esta conversación, yo sé que fue muchísima información, pero Sí. Nos ayudas a poner en palabras, yo creo que emociones que muchas y muchos hemos sentido. Entonces, gracias. No, gracias a ustedes.